El sonido del plato de porcelana al estrellarse contra el suelo de mármol resonó en toda la casa como un disparo. Los pedazos se esparcieron por el comedor de lujo mientras yo me quedé paralizada, con el tenedor aún en la mano, observando cómo mi cena de pollo y verduras se desparramaba sobre el piso que había limpiado esa misma mañana. El aroma del limón que había usado para brillar el mármol se mezclaba ahora con el olor a especias de mi comida derramada, creando una extraña combinación que me revolvía el estómago. Una mosca zumbaba alrededor de los restos, atraída por el desastre que acababa de crearse. Consuelo, mi suegra, me miraba desde arriba con esos ojos helados que conocía tan bien, sus labios pintados de rojo formando una sonrisa cruel que me helaba la sangre. La luz de la lámpara de cristal se reflejaba en sus dientes perfectamente blancos, creando destellos que parecían colmillos. Su perfume francés, ese Chanel No. 5 que aplicaba cada mañana como un ritual, impregnaba el aire con una intensidad asfixiante. Las perlas que adornaban su cuello se mecían suavemente con cada respiración entrecortada de furia contenida, como pequeñas lunas llenas de malicia. «Tú comes con los perros», me dijo con una voz tan fría que podría congelar el infierno. Sus palabras cayeron sobre mí como dagas envenenadas, cada sílaba diseñada para herirme en lo más profundo. Pude sentir cómo se me encogía el estómago, como si una mano invisible me apretara las entrañas. Una mujer que no sabe cocinar como Dios manda no merece sentarse en mi mesa. «Perros», pensé mientras el insulto se abría paso en mi mente como ácido. Ella siempre encuentra nuevas formas de degradarme. El tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del comedor marcaba los segundos de mi humillación, cada golpe un latido de vergüenza que me atravesaba el pecho. «Mi mesa», pensé con amargura, «siempre mi mesa, mi casa, mi hijo», como si yo fuera una intrusa en mi propio matrimonio, una invitada indeseada que había sobrepasado su bienvenida. El peso de esas palabras se asentó en mi pecho como una losa de mármol, aplastando lo poco que quedaba de mi autoestima. Las cortinas de terciopelo verde que enmarcaban las ventanas parecían testigos silenciosos de mi degradación, sus pliegues pesados como jueces inmóviles. Pablo, mi marido, estaba ahí parado como una estatua de sal, con la mirada fija en su plato, como si de repente la salsa de tomate fuera lo más fascinante del mundo. Sus nudillos estaban blancos de apretar los cubiertos y pude notar cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Una gota de sudor se deslizó por su sien derecha, traicionando su nerviosismo. Conocía esos signos, estaba incómodo, pero no lo suficiente como para enfrentar a su madre. Ni una palabra en mi defensa, ni un gesto de apoyo, nada. Solo el silencio cómplice que ya había aprendido a esperar de él. «Cobarde», me escuché pensar, y la palabra me sorprendió por su claridad. Es un cobarde y yo he sido una tonta por esperar otra cosa. 22 años tenía cuando nos casamos, llena de ilusiones y esperanzas. Recordé mi vestido blanco, la sonrisa que no podía contener ese día, la promesa silenciosa de que él siempre me protegería. Qué ingenua, me dije a mí misma. 31 ahora, y me sentía como si hubiera envejecido décadas en estos 9 años de matrimonio. El espejo del aparador reflejaba mi imagen fragmentada, una mujer pálida, delgada, con ojeras que el maquillaje ya no lograba disimular completamente. «Madre, por favor», murmuró Pablo, sin levantar la vista, pero su voz sonaba más a súplica para que no armara más escándalo que a una verdadera defensa hacia mí.
El tic nervioso de su ojo izquierdo había comenzado otra vez, ese pequeño temblor que aparecía cada vez que Consuelo elevaba la voz. Sus dedos tamborileaban contra el mantel de lino como si buscaran una escapatoria invisible. «Por favor, ¿qué, Pablo?», rugió Consuelo, girándose hacia su hijo con la furia de una leona protegiendo su territorio. Sus tacones repiquetearon contra el mármol como proyectiles cuando se acercó a él, su sombra proyectándose sobre la mesa como una amenaza. Los cubiertos de plata vibraron ligeramente con cada paso firme. «¿Vas a defender a esta mujer que ha arruinado nuestra familia, que nos ha dejado en la ruina por sus caprichos?» Caprichos. La palabra me golpeó como una bofetada, como si pedir respeto fuera un capricho, como si querer ser tratada como un ser humano fuera una exigencia irracional. El eco de sus palabras rebotó en las paredes forradas de seda dorada, magnificando su veneno. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello, una mezcla de humillación y rabia que me hacía temblar. El aire acondicionado susurraba en el fondo, pero no lograba enfriar el fuego que ardía en mis mejillas. Ahí estaba otra vez, la cantinela de siempre, como si yo hubiera sido la responsable de que Pablo perdiera su tractora por llegar borracho, como si yo hubiera firmado esos préstamos para sus inversiones en criptomonedas que resultaron ser estafas, como si yo hubiera apostado nuestros ahorros en esa empresa fantasma que prometía duplicar el dinero en 6 meses. Todo culpa mía, pensé con ironía amarga, mientras él se ahogaba en whisky y mentiras. El sabor metálico de la sangre llegó a mi boca. Me había mordido el labio sin darme cuenta. Me agaché lentamente a recoger los pedazos del plato, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle esa satisfacción. El frío del mármol se filtraba a través de la tela de mi vestido mientras me arrodillaba. El tintineo de sus pulseras de oro acompañó el gesto despectivo de su mano. Para eso están las sirvientas, aunque claro, después de lo que has hecho, supongo que ya no podemos permitirnos una sirvienta decente. El sarcasmo goteaba de cada palabra como miel envenenada. Sirvientas que ella misma había despedido para castigarme, recordé con claridad repentina. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo más profundo que la porcelana en mis manos, un crujido interno, como si mis costillas se partieran para dejar escapar años de silencio forzado. Me incorporé lentamente, dejando caer los fragmentos que había recogido. El ruido del cristal contra el mármol resonó como un eco de mi rabia contenida durante años, como el grito silencioso de mi alma finalmente encontrando su voz. El tiempo pareció suspenderse en ese momento, como si el universo mismo estuviera esperando mi próximo movimiento. Era cierto que había vendido la casa de mis padres. 222.000 euros, que representaban toda una vida de trabajo, de sacrificios, de sueños rotos. La casa donde había crecido, con sus paredes de ladrillo visto que se calentaban bajo el sol de la tarde, donde había aprendido a caminar sobre esas baldosas de terracota que crujían bajo mis pies descalzos, donde mi padre me había enseñado a andar en bicicleta, en el jardín trasero, entre el aroma de los jazmines que mi madre cuidaba con tanto esmero. La casa donde habíamos cocinado juntas tantas tardes de domingo, mientras el vapor de los guisos se mezclaba con sus risas y el sonido de la radio de fondo. Era también la casa donde había llorado hasta quedarme sin lágrimas, cuando murieron en ese accidente de tráfico hace 3 años, donde el silencio había reemplazado a sus voces para siempre, y donde había decidido que Pablo y yo podríamos construir una nueva vida juntos, sobre las cenizas de mi dolor. Pero las deudas de Pablo eran como una bestia insaciable que devoraba todo a su paso. Primero fueron los préstamos personales que había pedido sin decirme nada.
documentos firmados a mis espaldas mientras yo creía que planeaba nuestro futuro. Luego las tarjetas de crédito al límite, números rojos que aparecían en extractos que yo descubría escondidos entre cajones. Después llegaron los prestamistas, hombres de voces ásperas que empezaron a llamar a todas horas, susurros amenazantes que me helaban la sangre cuando descolgaba el teléfono y escuchaba: «Dígale a Pablo que sabemos dónde vive». Pablo lloraba en mis brazos cada noche, su cuerpo tembloroso contra el mío, suplicándome que lo ayudara, mientras yo sentía cómo mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. «Te prometo que esta será la última vez», repetía como una letanía, sus lágrimas mojando mi camisón. «He aprendido la lección, Carmen. Nunca más volvería a apostar o a hacer inversiones arriesgadas». Carmen, mi amor, tú eres la única que puede salvarme, me había dicho esa noche gélida de enero, arrodillado en nuestra habitación como un penitente, mientras yo intentaba procesar la magnitud del desastre. La calefacción había dejado de funcionar y nuestro aliento se convertía en vapor. Si no pagamos esto, van a venir por nosotros, por ti también. No puedo permitir que te pase algo por mi culpa. Yo lo amaba, a pesar de todo, a pesar de sus debilidades que se hacían más evidentes cada día, a pesar de cómo se desmoronaba bajo la presión como un castillo de naipes. Yo amaba al hombre que había conocido en la universidad, al que me había prometido un futuro lleno de aventuras y risas compartidas. Así que firmé los papeles con manos temblorosas, observando cómo mi firma sellaba el destino de todo lo que me quedaba de mis padres. Vendí la casa por debajo del mercado, porque necesitábamos el dinero rápido, sin tiempo para negociar o buscar mejores ofertas. Vi cómo se llevaban los muebles, la mesa donde había hecho mis deberes, el sillón donde mi padre leía sus periódicos, las fotos amarillentas por el tiempo, los recuerdos de toda una vida empaquetados en cajas que desaparecían una por una. El dinero duró exactamente 3 meses en cubrir las deudas más urgentes, evaporándose como agua entre los dedos, pero no había trabajo para Pablo, y cada entrevista terminaba con la misma expresión de decepción en su rostro cuando regresaba a casa. Yo, con mi título en literatura, que Consuelo nunca perdía oportunidad de ridiculizar con su risa sarcástica, apenas conseguía trabajos temporales en librerías que olían a papel viejo, o dando clases particulares a adolescentes distraídos. Los ingresos eran tan escasos que algunos días elegía entre comprar pan o pagar el transporte. No era suficiente para mantener el apartamento diminuto que habíamos alquilado después de vender la casa, con sus paredes tan finas que escuchábamos cada discusión de los vecinos. Fue entonces cuando Consuelo apareció como un ángel vengador con su generosa oferta, llegando a nuestro apartamento vestida de negro como siempre, con su perfume caro que invadía el espacio. «Pueden quedarse en la casa familiar», había anunciado, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises, fríos como el acero. «Pablo es mi único hijo, y no puedo permitir que pase necesidades». Pero, y ahí había hecho una pausa dramática, saboreando el momento, habrá ciertas condiciones. Las condiciones eran simples como sentencias. Yo me encargaría de toda la limpieza, la cocina, el lavado, el mantenimiento de la casa. Consuelo supervisaría cada aspecto de mi trabajo con la meticulosidad de un sargento. Pablo buscaría empleo, pero mientras tanto ayudaría a su madre con asuntos importantes que nunca quedaban del todo claros. Y yo, por supuesto, debía mostrar respeto y gratitud en todo momento por la magnanimidad de mi suegra. Al principio pensé que sería temporal, unas pocas semanas, tal vez un par de meses hasta que Pablo encontrara trabajo y pudiéramos independizarnos de nuevo. Qué ingenua había sido. No tenía ni idea de que Consuelo había planeado cada detalle de esta humillación sistemática desde el momento en que puse un pie en su casa. La mansión era impresionante, no podía negarlo. 3 plantas que se alzaban como un castillo, 8 habitaciones con techos altos y molduras doradas,
jardines perfectamente mantenidos donde cada hoja parecía colocada a propósito, una piscina que brillaba como un espejo bajo el sol mediterráneo. Todo pagado con el dinero de su difunto esposo, un empresario exitoso que había muerto de un infarto cuando Pablo tenía 17 años, dejando a Consuelo como la viuda rica y amargada que ahora ejercía su poder sobre todos los que la rodeaban, como una araña en el centro de su telaraña. Pero 3 meses después de mudarnos, descubrí algo que cambió todo. Era un martes por la tarde, y el aire en la casa olía a lavanda y cera de muebles, esa mezcla empalagosa que Consuelo insistía en mantener como si fuera un perfume de alta sociedad. Yo estaba limpiando el despacho de Consuelo, pasando el plumero por los lomos de libros que jamás había visto abiertos, cuando mi mano tropezó con un sobre manila que se había deslizado detrás de un marco dorado. Al sacarlo, varios documentos se esparcieron por el suelo de mármol con un susurro seco que me puso la piel de gallina. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Estados de cuenta con el papel amarillento por el tiempo, transferencias bancarias impresas en tinta que se había desvanecido ligeramente, comprobantes de pagos con firmas que reconocía demasiado bien. Pero cuando empecé a leer con atención, sintiendo cómo mis ojos se entornaban para procesar cada número, cada fecha, la realidad me golpeó como un martillazo directo al pecho. Consuelo había estado prestando dinero a Pablo durante años, mucho antes de que nos casáramos, mucho antes de que yo apareciera en escena. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez más grandes que hacían que mis manos sudaran solo de leerlas. Pero no eran préstamos normales entre madre e hijo, eran préstamos con interés. Un interés que se había ido acumulando y capitalizando durante todos estos años como una bola de nieve que rodaba cuesta abajo. Mi mente trabajaba febrilmente mientras mi dedo índice seguía las columnas de números. Cuando Pablo me había dicho que tenía deudas de juego y malas inversiones, había estado diciendo la verdad, pero no toda la verdad. Más del 60% de sus deudas eran con su propia madre. Consuelo había sido su prestamista principal, alimentando su adicción al juego y sus fantasías de hacerse rico rápidamente, siempre con la promesa de que esta vez sería diferente. En mi mente resonaba su voz melosa diciendo: «Mi Pablo es tan emprendedor, siempre buscando oportunidades». Y ahí, en el último documento de la pila, con el papel más blanco y la tinta más fresca, estaba la joya de la corona, un contrato firmado por Pablo el mismo día que nos mudamos a la casa, el mismo día que yo había llorado de gratitud por la generosidad de su madre, un contrato que hipotecaba nuestra relación matrimonial como garantía de pago de la deuda total. Si Pablo no podía pagar, Consuelo tendría derecho legal a administrar los bienes del matrimonio, hasta saldar la deuda. Mi casa de los padres. Los 222.000 euros que había sacrificado para salvarlo, que había visto como la prueba de amor más grande que podía darle. Todo había ido directo a los bolsillos de Consuelo, quien ahora se hacía la víctima generosa que nos daba techo por caridad, quien me miraba con esa sonrisa condescendiente cada mañana mientras tomaba su té Earl Grey en tazas de porcelana china. Me temblaron las manos mientras fotografiaba cada página con mi teléfono, el flash iluminando los números que se grababan a fuego en mi memoria. Pablo no era solo un ludópata irresponsable, era un títere en las manos de su madre, quien había orquestado todo este drama para tenerme exactamente donde me tenía ahora, como una sirvienta sin sueldo en su propia casa, pagando con mi trabajo y mi dignidad una deuda que ella misma había creado. Esa noche enfrenté a Pablo en nuestra habitación, donde el aire se sentía espeso y cargado de mentiras. Le mostré las fotos de los documentos en la pantalla de mi teléfono y vi cómo su rostro se descompuso, como si hubiera visto un fantasma que llevaba años huyendo de él. Sus hombros se hundieron y pude escuchar cómo su respiración se volvía irregular. «Carmen, ¿puede explicarte?», empezó, pero yo lo corté con un gesto que ni yo sabía que podía hacer, firme y definitivo,
¿Cuánto tiempo?, le pregunté con una voz que ni yo reconocí, una voz que salía desde algún lugar profundo que había estado dormido. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo? No era mentira, murmuró, sin poder mirarme a los ojos, fijando la vista en sus propias manos que temblaban ligeramente. Las deudas eran reales, los prestamistas también, pero tu madre era la principal acreedora y tú no me dijiste nada. El silencio fue su respuesta, un silencio que se extendió como una mancha de aceite entre nosotros. Pablo se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años lo vi como realmente era, no el hombre del que me había enamorado, sino un niño asustado que nunca había aprendido a enfrentarse a su madre. Ella dijo que era para protegerte, susurró finalmente, su voz apenas audible, que si sabías la verdad, te irías y me dejarías solo con todo el problema. ¿Y qué crees que quiero hacer ahora?, le respondí, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro como ácido, subiendo por mi garganta. Pero entonces Pablo hizo algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y me miró con esos ojos que una vez me habían hecho temblar de amor, ahora vidriosos y desesperados. Carmen, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto, una oportunidad de ser el hombre que tú mereces. Podemos encontrar una forma de salir de aquí, de pagarle a mi madre y empezar de nuevo. Solo dame tiempo. Y ahí estaba de nuevo, la promesa de siempre, esta vez será diferente, que había oído tantas veces que había perdido la cuenta. Pero había algo diferente en sus ojos esta vez, una desesperación que iba más allá del miedo al dinero o a los prestamistas. Era el miedo de perderme a mí. ¿Cuánto tiempo, Pablo?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo necesitas para demostrarme que puedes ser el hombre que prometiste ser cuando nos casamos? Dame 6 meses, me rogó. 6 meses para encontrar trabajo, para empezar a pagar la deuda, para demostrar que puedo enfrentarme a mi madre y poner límites. 6 meses. Medio año más en ese infierno dorado, siendo humillada día tras día por una mujer que había orquestado toda mi desgracia. Pero también 6 meses para planear mi propia estrategia, para encontrar la forma de recuperar mi dinero y mi dignidad, y para asegurarme de que Consuelo pagara por cada momento de sufrimiento que me había causado. Los siguientes 4 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Mientras seguía interpretando mi papel de nuera sumisa y agradecida, comencé a observar, a estudiar, a planear. Consuelo creía que me tenía completamente bajo control, pero no sabía que cada humillación, cada comentario despectivo, cada orden caprichosa, solo fortalecía mi resolución, como el acero que se templa en el fuego. Empecé a prestar más atención a las conversaciones telefónicas de Consuelo, especialmente las que tenía en su despacho después de las comidas, cuando creía que yo estaba ocupada limpiando la cocina. Su voz viajaba por las rejillas de ventilación de la vieja mansión como un susurro venenoso, mezclándose con el aroma a cera de muebles antiguos y el tic-tac hipnótico del reloj de péndulo del pasillo. Pronto descubrí que sus asuntos importantes eran mucho más complejos de lo que había imaginado. El despacho mismo era un santuario de poder. Paredes forradas de libros de cuero que probablemente nunca había leído. Un escritorio de caoba oscura donde desplegaba sus documentos como un general planificando una guerra. Y esa lámpara de escritorio que proyectaba círculos dorados sobre sus papeles mientras tramaba nuestras vidas. Consuelo no era solo una viuda rica viviendo de rentas, era una mujer de negocios despiadada que manejaba una red de préstamos informales que abarcaba toda la ciudad como una tela de araña invisible. Tenía docenas de deudores como Pablo,
personas desesperadas a las que prestaba dinero a intereses abusivos, siempre asegurándose de que las garantías fueran mucho mayores que los préstamos originales. En mis noches de insomnio, cuando el peso de la ansiedad me mantenía despierta, podía escuchar el crujir de los documentos mientras ella revisaba su colección de vidas destruidas. Su modus operandi era siempre el mismo. Se presentaba como una benefactora generosa que ayudaba a familias en problemas, con esa sonrisa maternal que había perfeccionado durante décadas de manipulación. Pero los contratos que hacía firmar eran trampas legales perfectas que le daban control total sobre las vidas de sus deudores. Pablo no era su primera víctima, ni sería la última. En las gavetas de su escritorio, que logré espiar durante una de mis sesiones de limpieza, había carpetas enteras organizadas alfabéticamente con los nombres de familias que habían caído en sus redes. Pero había algo más. Durante una de sus llamadas telefónicas, mientras yo fingía estar absorta ordenando la vajilla de porcelana en el comedor contiguo, escuché algo que me dejó helada hasta los huesos. Consuelo estaba planeando declarar a Pablo incapacitado mentalmente para manejar sus propios asuntos financieros. Tenía ya preparados los documentos médicos falsos que certificarían su inestabilidad emocional y adicción al juego patológica. Una vez que consiguiera esa declaración, ella tendría control legal total sobre todos nuestros bienes, incluyendo cualquier herencia o compensación que yo pudiera recibir en el futuro. El psiquiatra ya está pagado. La escuché decir por teléfono con esa voz fría que reservaba para sus negocios más sucios. Solo necesito que Pablo tenga un episodio público lo suficientemente grave como para justificar la evaluación. Unas pocas semanas más de presión, y el chico se quebrantará completamente. El eco de su risa satisfecha resonó en mis oídos como el sonido de cristales rompiéndose. Esa noche, cuando le conté a Pablo lo que había descubierto, vi algo que no había visto en meses. Fuego en sus ojos. Por primera vez desde que nos mudamos a la casa de su madre, Pablo parecía realmente enojado. Sus puños se cerraron hasta que los nudillos se pusieron blancos y pude ver cómo le temblaba ligeramente la mandíbula. «¿Va a declararme loco?», murmuró, caminando de un lado a otro de nuestra habitación como un animal enjaulado. El suelo de madera crujía bajo sus pasos inquietos, y la luz de la lámpara de la mesita proyectaba sombras cambiantes en las paredes empapeladas. Después de todo lo que he hecho por ella, después de todos los años que he sido su hijo perfecto y obediente. Pablo, tienes que entender que esto nunca fue sobre el dinero, le dije, tomando sus manos para detener su caminar frenético. Sus palmas estaban húmedas de sudor frío. Esto es sobre control. Tu madre no quiere que seas independiente. Nunca lo ha querido. El dinero, las deudas, todo esto es solo una forma de mantenerte atado a ella para siempre. Fue entonces cuando Pablo me contó la verdad completa sobre su infancia, con una voz quebrada que revelaba heridas que nunca habían sanado. Cómo Consuelo había saboteado sistemáticamente cada relación que él había intentado tener antes de conocerme, apareciendo inesperadamente en las citas o inventando emergencias familiares que requerían su presencia inmediata. Cómo había interferido en sus estudios universitarios cuando eligió una carrera que no le gustaba, retirando súbitamente el apoyo económico hasta que él cedía a sus demandas. Cómo había manipulado sus oportunidades de trabajo para asegurarse de que siempre dependiera económicamente de ella. Pensé que contigo sería diferente, me confió esa noche, abrazándome mientras ambos procesábamos la magnitud de la manipulación. Su respiración era irregular contra mi cuello, y pude sentir la humedad de las lágrimas que se negaba a derramar. Pensé que si me casaba, si formaba mi propia familia, finalmente podría liberarme de ella. Pero solo conseguía arrastrarte a mi infierno. Era cierto que Pablo había sido débil, que había tomado decisiones terribles.
que me había mentido y manipulado. Pero también era cierto que había sido víctima de un abuso psicológico sistemático durante toda su vida. Eso no excusaba sus acciones, pero me ayudaba a entender que mi verdadero enemigo no era mi marido, sino la mujer que había corrompido su alma desde la cuna. Vamos a salir de aquí, le prometí esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la vieja mansión como dedos impacientes. Pero lo haremos de la forma correcta. Vamos a hacer que tu madre pague por todo lo que nos ha hecho y vamos a recuperar cada euro que nos robó. Durante las siguientes semanas, Pablo y yo trabajamos juntos por primera vez en años. Él comenzó a documentar secretamente todas las conversaciones con su madre, usando una pequeña grabadora que escondíamos entre sus libros universitarios. Sus manos temblaban cada vez que tenía que activar el dispositivo, pero su determinación crecía con cada admisión registrada sobre los préstamos ilegales y las amenazas. Yo continué fotografiando documentos y recopilando evidencia de la red de préstamos abusivos de Consuelo, memorizando los códigos de sus archivadores y aprovechando cada momento en que salía de casa. Pero necesitábamos algo más. Necesitábamos que Consuelo se delatara completamente, que revelara toda la extensión de su plan frente a testigos creíbles. Y para eso, necesitaba que creyera que había ganado por completo. La oportunidad llegó durante la cena del último viernes de noviembre. Consuelo había invitado a sus 2 hermanas, Esperanza y Remedios, junto con sus esposos, para lo que ella llamaba una cena familiar para dar gracias. Era la primera vez en meses que teníamos invitados, y yo sabía que Consuelo quería presumir su poder sobre nosotros frente a su familia. Había pasado todo el día cocinando, preparando el menú que ella había diseñado con precisión militar. Un cordero al horno con hierbas que había tardado 6 horas en preparar, verduras al vapor que tenían que estar exactamente al dente, una selección de quesos importados que había tenido que comprar en 3 tiendas diferentes para encontrar exactamente las variedades que ella quería. Cuando los invitados llegaron, Consuelo me presentó con esa sonrisa falsa que ya conocía también. Esta es Carmen, la esposa de Pablo. Vive con nosotros temporalmente, mientras reorganizan su situación financiera. La humillación en esas palabras era palpable, pero yo sonreí y saludé cortésmente a todos, interpretando mi papel de nuera agradecida a la perfección. Pablo estaba sentado en silencio, visiblemente tenso, pero siguiendo el plan que habíamos discutido. La cena transcurría con normalidad, cuando Consuelo decidió convertirla en el teatro perfecto para su triunfo final. Después del segundo plato, se dirigió a mí con esa voz endulzada que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Carmen, querida, ¿podrías traernos el postre? Es esa tarta de chocolate que preparaste esta mañana. Aunque, debo admitir», añadió riéndose mientras se dirigía a sus hermanas, que nunca ha sido muy buena cocinera, pero hace lo que puede con sus limitaciones. Me dirigí a la cocina con el corazón latiendo aceleradamente. Era el momento que habíamos estado esperando. Pablo había colocado discretamente su teléfono en grabación, escondido entre las servilletas de la mesa. Las hermanas de Consuelo eran conocidas por ser aún más chismosas que ella, y yo sabía que si conseguía provocarla lo suficiente, no podría resistirse a alardear sobre sus planes. Cuando regresé con la tarta, accidentalmente tropecé cerca de la mesa, y el postre se desparramó parcialmente sobre el mantel blanco inmaculado de Consuelo. No era un accidente real, por supuesto. Había calculado cada movimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Consuelo se quedó mirando la mancha de chocolate en su mantel de lino egipcio, como si hubiera visto su propia muerte. Sus hermanas intercambiaron miradas nerviosas, mientras Pablo fingía horror por mi torpeza. «Perdóname», murmuré, comenzando a limpiar el desastre. «Fue sin querer, yo...» «¡Basta!»,
rugió Consuelo, poniéndose de pie con tal violencia que su silla se volcó hacia atrás. No puedo más con esta mujer. No puedo más con su incompetencia, su falta de respeto, su absoluta incapacidad para hacer cualquier cosa correctamente. Era exactamente lo que había esperado. Consuelo estaba perdiendo el control frente a su familia, y eso era algo que su ego no podía tolerar. Consuelo, por favor, intentó calmarla su hermana Esperanza. Solo fue un accidente. ¿Un accidente? Se rió Consuelo con una risa que helaba la sangre. Nada de lo que hace esta mujer es un accidente. Ha estado saboteando esta familia desde el día que puso un pie en esta casa. Madre, por favor, intervino Pablo débilmente, siguiendo nuestro guión. Carmen no... Tú cállate, le gritó Consuelo a su hijo. Tú no tienes derecho a opinar sobre nada. Tú que has arruinado tu vida y la de todos nosotros con tus vicios y tu incompetencia. Tú que tuviste que vender la casa de tu mujer para pagar tus deudas de juego. Las hermanas de Consuelo se miraron entre sí, claramente incómodas con la situación, pero fascinadas por el drama que se estaba desarrollando ante sus ojos. Pero Consuelo, dijo Remedios, pensé que habías dicho que los habías ayudado económicamente por generosidad. Y ahí estaba, la abertura que había estado esperando. ¿Generosidad? Se rió Consuelo. Por favor, yo no regalo nada a nadie. Pablo me debe cada euro que le he prestado durante los últimos 15 años, con intereses. Y cuando no puede pagar, su querida esposa paga por él, con su casa, con su dignidad, con su trabajo como sirvienta en mi casa. El shock en los rostros de sus hermanas era visible. Ellas habían creído genuinamente que Consuelo nos estaba ayudando por bondad familiar. «Quiere decir que...» empezó Esperanza. «Quiero decir que este matrimonio me debe casi 300.000 euros», exclamó Consuelo, disfrutando claramente de la conmoción que estaba causando. «Y que voy a cobrar cada centavo, aunque tenga que declararlos a ambos incapacitados mentalmente para administrar sus bienes». Ahí estaba, la confesión completa, grabada con perfecta claridad en el teléfono de Pablo. Pero Consuelo no había terminado. Estaba tan enfrascada en su momento de triunfo que siguió hablando, revelando detalles de su red de préstamos, mencionando nombres de otros deudores, admitiendo cómo falsificaba documentos médicos y compraba funcionarios para conseguir declaraciones de incapacidad. «Esta es mi casa», gritó finalmente, dirigiéndose directamente hacia mí. «Y tú eres mi sirvienta hasta que decida lo contrario. Así que recoge ese desastre y vuelve a tu lugar». Fue entonces cuando me incorporé lentamente. Dejé la servilleta con la que había estado limpiando la mesa y miré a Consuelo directamente a los ojos, con una sonrisa que había estado guardando durante meses. «Por supuesto, señora», dije con una voz tan dulce como la miel. «Pero antes, hay algo que creo que debería saber». Y saqué mi teléfono. La expresión en el rostro de Consuelo cuando se dio cuenta de lo que había hecho fue la imagen más satisfactoria que había visto en años. Todo el color se desvaneció de su cara, como agua escapándose por un desagüe. Sus ojos se llenaron de pánico, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente vulnerable. El aroma del café que había estado sirviendo momentos antes ahora parecía amargo y denso en el aire inmóvil del comedor. «Acabo de enviar la grabación de toda esta conversación a mi abogado», le informé con calma, saboreando cada palabra mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz sonaba sorprendentemente serena.
junto con todas las fotos de los documentos que he estado recopilando durante los últimos meses. Los contratos de préstamos ilegales, los sobornos a funcionarios públicos y, por supuesto, la evidencia de cómo robaste el dinero de la venta de mi casa. El silencio en el comedor era absoluto, roto apenas por el tic-tac del antiguo reloj de pared que había pertenecido al padre de Consuelo. Las hermanas de Consuelo la miraban como si hubieran visto un fantasma, sus rostros reflejando una mezcla de shock y comprensión tardía. Remedios tenía la boca ligeramente abierta, mientras que Esperanza apretaba los puños sobre la mesa de caoba. Los maridos parecían querer desaparecer bajo la mesa, y Pablo me miraba con una mezcla de admiración y terror, como si finalmente entendiera quién había sido su esposa todo este tiempo. No puedes, balbuceó Consuelo, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Por primera vez pude ver las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las manchas de edad en sus manos temblorosas. La mujer que me había parecido indestructible ahora se veía frágil y envejecida. «Oh, pero sí puedo», continué, sintiendo como años de humillación se transformaban en una satisfacción que me corría por las venas como fuego líquido. Las palabras fluían de mi boca con una claridad que nunca antes había experimentado. De hecho, ya lo hice. Mi abogado me ha confirmado que tienes exactamente 72 horas para transferir 222.000 euros a mi cuenta personal, más otros 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios por extorsión y abuso psicológico. Eso es imposible, gritó Consuelo, recuperando momentáneamente su compostura. El grito resonó en las paredes forradas de papel pintado floral, haciendo que las porcelanas de la vitrina vibraran ligeramente. «No tengo tanto dinero líquido». «Entonces tendrás que vender algo», le dije encogiéndome de hombros, gesticulando hacia las antigüedades que decoraban la habitación. Esta casa está valorada en más de 500.000 euros, según los documentos que encontré en tu despacho. Estoy segura de que encontrarás una manera. Consuelo se dirigió hacia Pablo con desesperación, sus tacones resonando contra el suelo de parqué pulido. El sonido era agudo, casi histérico. «Pablo, dile a tu mujer que pare esta locura. Yo soy tu madre. Todo lo que hice fue para protegerte». Pero Pablo, por primera vez en su vida, se puso de pie lentamente. Pude ver cómo sus manos temblaban mientras se apoyaba en la mesa, pero cuando miró a su madre, había una firmeza en sus ojos que nunca le había visto. El hombre tímido y sumiso que había conocido parecía estar transformándose ante mis ojos. «No, madre», dijo, con una voz que temblaba, pero que sonaba más decidida de lo que había sonado en años. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme, pero salían con una determinación nueva. «Todo lo que hiciste fue para controlarnos, para mantenernos como tus esclavos. Pero se acabó». Sentí una oleada de orgullo hacia mi esposo que casi me hizo llorar. Después de tantos años viendo cómo su madre lo manipulaba, finalmente estaba encontrando su voz. Además, añadí, disfrutando cada segundo de la desesperación creciente en los ojos de Consuelo. Si decides no cooperar, toda esta evidencia irá directamente a la policía, a Hacienda y a todos los medios de comunicación locales. Estoy segura de que les encantará la historia de la viuda respetable que dirigía una red de préstamos ilegales desde su mansión. En realidad, le informé con una sonrisa, sintiendo el poder de la verdad en mis palabras. Según la ley española, las grabaciones son admisibles cuando se realizan para documentar un delito en curso. Y extorsión, usura y amenazas son delitos graves. Fue entonces cuando Remedios, la hermana menor de Consuelo, se puso de pie con expresión de disgusto. El ruido de su silla arrastrándose contra el suelo cortó el aire tenso. «Consuelo», dijo con una voz llena de decepción y algo que sonaba como náusea. «¿Realmente has estado haciendo todo esto? ¿Prestando dinero a tu propio hijo con intereses? ¿Chantajeando a tu nuera?» Esto no es asunto tuyo», murmuró Consuelo.
pero su voz sonaba derrotada, hueca. «Sí lo es», intervino Esperanza, la hermana mayor, su voz cortante como cristal roto. «Porque ahora sabemos por qué realmente invitaste a Carmen a vivir aquí. No fue por generosidad, fue para humillarla y controlarla». Recuerdo vívidamente aquel momento, las 8:47 de la mañana, sentado en la cocina con una taza de café que se había enfriado hacía rato, el vapor ya inexistente, mirando la pantalla de mi móvil una y otra vez. Los números brillaban con una frialdad digital que contrastaba con el calor que sentía en el pecho. Era una cantidad obscena de dinero para alguien como yo, acostumbrado a contar cada euro, a calcular si podía permitirme el lujo de un café fuera de casa. El aroma a café amargo se mezclaba con el olor a humedad que siempre impregnaba nuestro pequeño piso. Las tuberías viejas gemían en las paredes, y desde la calle se colaba el rumor constante de la ciudad despertando, motores arrancando, tacones apresurados sobre el asfalto húmedo de la madrugada, el silbido lejano del metro que transportaba a miles de personas hacia sus vidas ordenadas. Pablo dormía aún en la habitación de al lado, y yo podía escuchar su respiración pausada, ese ritmo tranquilo que me había consolado tantas noches. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se asentaba sobre mis hombros como una manta pesada. 272.000 euros. Repetía la cifra mentalmente, saboreando cada sílaba. Era más de lo que mi padre había ganado en toda su vida trabajando en la fábrica, con sus manos endurecidas por el metal y la grasa industrial que nunca lograba eliminar del todo. Era la universidad de Pablo pagada 3 veces, con dinero sobrante para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Era libertad, al menos por un tiempo. Consuelo había elegido vender algunas de sus propiedades e inversión en lugar de tocar la casa principal, probablemente esperando que esto fuera temporal y que de alguna manera pudiera recuperar el control de la situación. Me imaginaba su cara en ese momento, sentada en su despacho de caoba, rodeada de marcos dorados con fotos de una familia que ya no existía como ella la recordaba. Sus dedos, siempre perfectamente manicurados de un rosa pálido que combinaba con sus perlas, tamborileando sobre el escritorio de cuero verde mientras firmaba los papeles de la transferencia con esa pluma estilográfica que había heredado de su padre. Es solo dinero, se habría dicho a sí misma, como siempre hacía cuando las cosas se salían de su control, ajustándose la chaqueta de tweed que la hacía parecer invencible. El dinero se puede recuperar. Pero lo que no entendía era que para mí no era solo dinero. Era dignidad. Era la posibilidad de mirar a Pablo a los ojos sin sentir vergüenza. Era poder caminar por la calle sin agachar la cabeza, sin calcular si tenía suficiente para el autobús de vuelta. La había visto durante años manipular cifras como si fueran fichas de un juego, comprando y vendiendo propiedades con la misma frialdad con la que uno elige qué cenar. Apartamentos en la zona alta con vistas al mar, locales comerciales en el centro histórico, esa casa en la costa que visitaba 2 veces al año y el resto del tiempo permanecía vacía, acumulando polvo sobre muebles cubiertos con sábanas blancas. Para ella eran inversiones que aparecían en gráficos ascendentes en su ordenador. Para las familias que desalojaba cuando decidía renovar y duplicar el alquiler, eran hogares donde habían crecido sus hijos. Pero yo tenía otros planes, trazados durante todas esas noches de insomnio. Pablo apareció en la cocina hacia las 9:30, con el pelo revuelto y esa expresión adormilada que me recordaba al niño que había sido, cuando lo llevaba al colegio de la mano y me preguntaba por qué mamá no vivía con nosotros. Se sirvió un vaso de zumo de naranja del cartón que comprábamos en el supermercado de descuento y se sentó frente a mí, frotándose los ojos con el dorso de las manos. ¿Has dormido?, me preguntó, y su voz tenía esa preocupación madura que había aprendido a detectar desde que todo este lío comenzó, esa capacidad de leer mis estados de ánimo que me partía el alma. Un
poco. Mentí, porque las últimas 3 horas las había pasado despierto, planificando cada movimiento, calculando posibilidades, imaginando nuestro futuro lejos de la sombra de Consuelo. Le enseñé la pantalla del móvil, girándola hacia él como quien muestra un tesoro encontrado. Sus ojos se abrieron como platos y vi cómo tragaba saliva, cómo sus dedos se aferraron involuntariamente al borde de la mesa de formica. Durante unos segundos, el único sonido en la cocina fue el tic-tac del reloj de la pared, regalo de mi madre, y el murmullo lejano del tráfico matutino, que se intensificaba con cada minuto. ¿Es real?, susurró, como si hablar demasiado alto pudiera hacer desaparecer los números, como cuando de pequeño creía que los monstruos aparecían si pronunciaban su nombre. «Es real», confirmé, y por primera vez en meses sonreí de verdad, sintiendo cómo se me relajaban músculos que ni sabía que tenía en tensión. Con el dinero recuperado, Pablo y yo compramos un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era gran cosa. 50 metros cuadrados en un edificio de los años 60, con las paredes que necesitaban una mano de pintura. El sol de marzo entraba por las ventanas orientadas al este, creando patrones dorados en el suelo de parquet gastado pero noble. Pablo corrió de habitación en habitación, como un niño en una juguetería, tocando las paredes con reverencia, abriendo armarios vacíos que resonaban como cuevas prometedoras, asomándose al pequeño balcón que daba a una calle tranquila donde los árboles comenzaban a brotar. «Aquí podríamos poner una mesa», decía, señalando hacia el salón con gestos amplios, «y allí una estantería para tus libros. Y mira, papá, se ve el campanario de la iglesia». Yo le seguía, absorbiendo cada detalle, el crujido familiar de las maderas bajo nuestros pies, el olor a pintura vieja y esperanza nueva, el eco de nuestras voces en las habitaciones vacías que pronto se llenarían de vida. Era pequeño, sí, pero era limpio, era honesto. No había secretos enterrados en sus cimientos, ni lágrimas secándose en sus esquinas. Esa noche dormimos en el suelo, sobre un colchón inflable azul que compramos en una tienda de camping, arropados por mantas que olían a lavanda del armario de la antigua dueña, una viuda amable que nos había vendido el piso con lágrimas en los ojos. Las luces de la ciudad se filtraban por las cortinas baratas de flores que habíamos comprado esa misma tarde en el mercadillo, y yo me quedé despierto escuchando los nuevos sonidos de nuestro hogar, el murmullo reconfortante del frigorífico, los pasos apagados de los vecinos de arriba, el ronroneo distante del ascensor que se detenía en cada piso. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.